factores existe una regla. La regla es que podamos dividir aquel número que nos dan de forma exacta, sin que sobre absolutamente nada. Pero vamos a pasar ahora a ver otro tipo de números que, pese a que tienen una definición, no existe una regla que nos permita encontrarlos, ¿ya? O sea, no hay una manera quizás mecánica, no hay una técnica que nos permita ir generando una serie infinita quizás de estos números, ¿ya? Sin embargo, se asegura de que estos números son infinitos. Eso es lo que dice la teoría, ¿ya? Hasta el momento no se ha logrado probar fehacientemente, no se ha podido decir con toda certeza de que estos números que vamos a mencionar ahora efectivamente son infinitos. De hecho, una de las teorías menciona que podrían no serlo, ¿ya? Podría ser una cantidad finita. Ahora, de descubrirse eso, quizás generaría una serie de cambios en la matemática. Pero bueno, no nos vayamos tanto en esa profundidad. Vamos a definir entonces los que se llaman ahora y que son muy conocidos y que probablemente ustedes los van a ir escuchando cada vez más mientras pase el tiempo y mientras vayan avanzando en los cursos. Los llamados números primos, ¿ya? ¿Qué es un número primo? Vamos a definirlo acá. Un número primo es aquel que tiene dos divisores o factores, podríamos poner, aprovechando lo que estábamos conversando, distintos entre sí. Entonces, un número primo es aquel que tiene dos divisores distintos entre sí, o dos factores, ¿ya? Estos son el número 1 y el mismo valor. ¿Ya? Vamos recopilando entonces la definición. Un número primo entonces es aquel que tiene dos divisores o dos factores distintos entre sí, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo 4, que es 2 por 2, estoy hablando de que 2 y 2 son factores del número 4, sin embargo es el mismo número, ¿ya? Así que se cuenta como uno solo. Por eso es que hacemos la distinción acá, de que son dos divisores distintos entre sí. ¿Cuáles van a ser siempre esos números? Y aquí esta es quizás como la regla que me permitiría poder ubicarlo, ¿ya? Pero no es tan así tampoco, ¿ya? Insisto, no es que no se puedan encontrar, sino que se pueden encontrar. Lo que sí vamos a notar que estos números cada vez parecieran estar más distanciados unos con otros a medida que uno va avanzando en la escritura de los números. Entonces, estos dos divisores habitualmente van a ser el 1 y el mismo valor. Por ejemplo, el número 3. Entonces, pensemos primero pensemos en todos los factores del número 3 en realidad, ¿ya? ¿Cuántos números distintos pueden dividir al número 3 de manera exacta, sin que sobre nada? Entonces, cada vez que uno busca factores en realidad, y aquí también podemos un poco mejorar la idea del tema de los factores, podemos decir lo siguiente. Cada vez que uno busca factores de algún número, siempre puede ocupar el 1, porque el 1 cabe de forma exacta en todos los números, y el mismo valor, ¿ya? Entonces todos los números por lo menos tienen dos divisores, que es el 1 y el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si yo divido por 1, cabe 3 veces y no me sobra nada. Si yo divido por 3, en este caso, 3 dividido 3 me da 1 y tampoco sobra absolutamente nada. Aquí tengo dos factores, 1 y 3. La pregunta del millón es, ¿existirá otro número que pueda dividir al 3 de manera exacta? Parece que no, ¿ya? Si dividimos por 2, cabe una vez, pero sobra 1. No podemos dividir por un número más grande. Entonces, el número 3 podríamos dividirlo por 1, por 2 o por 3. Por 1 se puede,
por 2 no, porque nos sobra algo y no queremos que nos sobre nada. Y el 3 sí sirve. Por lo tanto tiene solamente dos divisores distintos entre sí, 1 y 3. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos asegurando en realidad? Que el 3 es un número primo. ¿Ya? ¿Qué pasará con el número 1? ¿Será un número primo? Siempre se ha discutido este tema. Ya, el 3 es número primo. Vamos a anotarlo acá. Vamos a poner ahí cierto espacio a ver si hay otros más cercanos. Pensemos en el 1. ¿Será un número primo? Veamos. Todos los números por los que podamos dividir al 1. Por el mismo valor. Cabe una vez y no sobra nada. Pero fíjense que si yo cambio el orden acá, va a ser el mismo número. Así que en realidad el 1 tiene solamente un divisor, que es el mismo valor. ¿Ya? Por eso es que aquí yo le advierto lo siguiente. A veces uno en algunos textos de estudio encuentra la segunda parte de la definición, desde donde está el punto seguido. Les dicen que los números primos son aquellos que se pueden dividir por 1 y por el mismo valor. Entonces ahí hay una incongruencia en la definición. Porque el 1 se puede dividir por 1 y también se puede dividir por sí mismo. ¿Ya? Sin embargo, en este caso, 1 y sí mismo son el mismo valor. Por eso es que agregamos esta observación, de que tiene dos divisores distintos entre sí. Al tener dos divisores distintos entre sí, nos queda clara la definición. ¿Ya? Entonces el 1 no es un número primo. No. Veamos el número 2. Números por los cuales podemos dividir al 2 de forma exacta. Por 2. Cabe una vez y no sobra nada. Por 1. Cabe dos veces y no sobra nada. Tenemos dos divisores. No hay más. Por lo tanto el 2 también es un número primo. El primero de la secuencia, de hecho. ¿Ya? ¿Qué otro número? El 4. ¿Será un número primo, número 4? Veamos. Dividamos, por ejemplo, por 4. Obviamente va a caber de manera exacta. Dividimos ahora por 1. Lo mismo. Pero pensemos un rato. ¿Habrá otro número por el cual podamos dividir 4? Y nos vamos a dar cuenta que sí. Podemos dividir por 2. El 2 cabe en el 4 dos veces. Fíjense entonces cuántos divisores obtenemos, o cuántos factores. 1, 4 y 2. Tenemos 3 factores. Como no cumple, ya que necesitamos solo 2, y este tiene 3 factores, entonces el 4 no es un número primo. Sí es el 5. El 6 no. Sí el 7. Y así. ¿Ya? Entonces hay que ver la definición. De eso se trata un poco en realidad, ¿ya? De poder observar la definición y corroborar en el fondo si se cumple o no. ¿Ok? Muy bien. Y los últimos números que vamos a definir son los que no son primos en realidad. Más bien, siempre exceptuando un cierto valor, tenemos los que se llaman números compuestos. Entonces, primos tiene dos divisores distintos entre sí. ¿Cuáles serán los compuestos? Son aquellos que tienen más de dos divisores. Simplemente eso. Que tienen más de dos divisores, o más de dos factores, si queremos hablar en los términos que hemos mencionado. Por ejemplo, el número 4. 4 se puede dividir de forma exacta por 1, por 2 y por 4. ¿Tiene más de dos divisores? Perfecto, es un número compuesto. El 6 también. 6 se puede dividir por 1, por 6, por 2 y por 3. Tiene 4 divisores. Es un número compuesto. El 1
Tampoco en compuesto, porque el 1 lo podíamos dividir por 1 solamente, o sea, tiene solo un divisor. El 1 no es primo, pero tampoco en compuesto, ¿ya? No cumple ninguna de estas dos propiedades. Ojo con eso. Entonces, eso es lo que ustedes van a trabajar en esta oportunidad. Yo les voy a pedir que busquen una serie de números primos dentro de cierto grupo de números, obviamente. Busquen también los que son compuestos y que podamos buscar también múltiplos y factores de algunos valores, ¿ya? Para terminar, vamos a revisar lo que es la descomposición de números en factores primos. Aquí estoy hablando. Esto es algo un poquito más complejo. Estamos hablando de lo siguiente. Entonces vamos a intentar descomponer en factores, pero no cualquier tipo de factores, sino solamente en factores primos. ¿Ya? En factores primos. Obviamente, les vuelvo a mencionar lo que les dije en un principio. Para poder trabajar todo esto, necesitan, cuando menos, repasar el tema de las tablas de multiplicar.